Bienvenidos a Bitácora del Olvido, donde toda historia olvidada merece ser contada una vez más. Si les gustan las historias y relatos de terror, suscríbanse, dejen su like y comenten desde dónde nos ven. Apaga las luces, acomódate y ponte los audífonos, porque lo que vas a escuchar te helará la sangre. Ustedes creen en las malas vibras, ¿no? Yo no creía, hasta el último año nuevo. Estábamos en una fiesta de esas de amigo secreto extremo, donde nadie sabe quién compró qué. A mí me tocó una caja pesada, envuelta en papel de estraza, sin lazo ni nada. Cuando la abrí, era un autómata, de esos muñecos de cuerda viejos, un mono con platillos, pero de metal oxidado. Tenía los ojos de vidrio, muy grandes, y una sonrisa que le llegaba casi a las orejas de hojalata. Me dio un escalofrío, pero todos se rieron. «Es vintage», dijeron. Me lo llevé a mi departamento. Lo dejé en la estantería de la entrada. Esa noche, a las 3 de la mañana, escuché un clink, un solo golpe de platillo. Pensé que era el gato, pero yo no tengo gato. Me levanté. El muñeco estaba en el suelo, frente a la puerta de mi habitación. Me quedé helado. No había forma de que se cayera y caminara hasta ahí. Lo recogí y noté que la llave de la cuerda estaba girando sola, despacio. Cric, cric, cric. Lo metí en un cajón y le puse peso encima. Me acosté y juro por lo que quieran que escuché un rasguño metálico desde adentro del cajón y una voz de niño pero distorsionada, como un disco rayado que decía: «Déjame ver el año nuevo». Al día siguiente intenté tirarlo a la basura. Lo dejé en el contenedor de la esquina. Cuando volví a mi casa, la caja estaba sobre mi cama, abierta. El mono no estaba adentro. Empecé a buscar por toda la casa. Estaba aterrorizado. Lo encontré en el baño, mirándose al espejo. Sus ojos de vidrio ya no eran grises. Tenían un brillo rojo, como una brasa. Y en el espejo, con el vapor de mi propia respiración que no sé en qué momento se condensó, estaba escrito: «Pide un deseo». No pedí nada, solo salí de ahí. Me quedé en un hotel, pero anoche escuché el clink de los platillos debajo de la cama del hotel. El regalo no era el muñeco, el regalo era la compañía. Y ahora cada vez que cierro los ojos para dormir, siento que esos platillos están a milímetros de mi cara, esperando a que yo pida que esto se acabe, para cobrarme el precio. Vea, jefecito, yo de esto no hablo con nadie porque aquí en el barrio me van a decir que soy un chuchaqui eterno o que me quedé loco. Pero lo que pasó ese fin de año de 2022 en la casa de mis tíos en el valle, eso no fue normal. Usted sabe que aquí en Ecuador la gente se esmera con los monigotes, ¿no ve? Hacemos unos años viejos grandotes de papel periódico, ropa vieja y acerrín. Mi primo, el más sabido, se armó uno que daba miedo de verdad. No era de esos de superhéroes ni políticos. Hizo un viejo de verdad. Le puso una máscara de caucho que compró por la calle Ipiales. Una cara de viejo arrugado, con una sonrisa que, no sé, te daba una cosa en el estómago solo de verle. Le pusimos ropa de mi abuelo que ya falleció y lo sentamos en una silla de madera afuera de la casa, con su respectivo testamento y una botella de puntas en la mano. Toda la noche, mientras hacíamos la parrillada y tomábamos las bielas, yo sentía que ese muñeco nos miraba. ¿Usted me cree? Yo pasaba por al lado y juraba que el viejo movía los ojos de caucho siguiendo mis pasos. «Ya deja de tomar, vos», me decía mi primo, burlándose. Pero el ambiente estaba pesado, así como cuando va a caer un aguacero de esos que inundan todo. Llegaron las 12.
Empezó el relajo, los abrazos, los juegos pirotécnicos. Sacamos al momigote al medio de la calle para quemarlo. Le echamos un montón de gasolina. Mi tío prendió el fósforo y ¡pum! La llamarada subió altísima. Pero ahí empezó lo feo. Vea, la gasolina se acabó y el fuego se apagó de golpe. El muñeco estaba ahí, intacto. Ni un huequito en la ropa, ni la máscara se le había derretido. «Dale otra vez», dijo mi tío, medio asustado. Le echamos más combustible, pero el fuego no quería agarrar. Era como si el muñeco estuviera mojado, pero estaba seco como el desierto. De repente se fue la luz de toda la cuadra. Solo quedaron los restos de los otros monigotes ardiendo lejos. En ese silencio escuchamos un crujido. Crack, crack. El muñeco se empezó a mover en medio de la calle. No se caía, se estaba acomodando. La máscara de caucho empezó a sudar un líquido negro, espeso, que olía a azufre y a perro muerto. Yo me quedé tieso. El muñeco giró la cabeza hacia mí. La boca de la máscara se abrió, pero no era un hueco de caucho. Adentro tenía una lengua de trapo negro que se movía. «No me quiero ir», escuché. Pero no fue una voz, fue como un susurro de 1000 hojas de periódico moviéndose adentro de su pecho. La gente empezó a gritar y a meterse a las casas. Mi primo, el que lo armó, se quedó pálido. El muñeco se levantó, caminaba como si tuviera las piernas llenas de palos, tieso, tieso. Se acercó a la puerta de la casa y empezó a rasguñar la madera con sus dedos de guante viejo. «¡Shh! ¡Shh! Déjenme entrar, que hace frío», decía esa voz de papel. Nosotros pusimos los muebles tras la puerta, rezando lo que sabíamos. Escuchamos cómo el muñeco caminaba por el patio, arrastrando los pies de trapo. «Shh, shh». Luego un golpe seco en la ventana del segundo piso. Estaba intentando trepar. Cuando amaneció y salió el sol, salimos a ver. El muñeco estaba sentado otra vez en su silla, como si nada hubiera pasado. Pero la ropa de mi abuelo estaba caliente al tacto. Y la máscara ya no tenía esa sonrisa de antes. Estaba triste, con las cuencas de los ojos vacías. Lo quemamos con gasolina blanca y le echamos hasta sal bendita. Pero desde ese año, yo ya no hago monigotes. Me da miedo que cuando den las 12, el que yo arme decide que no quiere arder y se quiera quedar a vivir con nosotros. Miren, el luto es raro, ¿no? Pero esto no fue luto, fue otra cosa. Mi abuelo falleció el 20 de diciembre. Un infarto. Fue un golpe seco para todos. Pero mi abuela, ella es de pueblo, de esas que creen que si no le pones un plato al muerto en la primera Navidad, el alma se queda penando con hambre. Una locura, ¿verdad? Eso pensábamos todos. Llegó el 24. El ambiente era horrible. Olía a flores muertas mezcladas con el pavo. Mi abuela insistió en que pusiéramos su silla, la silla de roble pesada, al fondo de la mesa, y le puso su plato. Cubiertos, vino, todo. A las 11:30 la luz empezó a parpadear. Mi papá dijo que eran los fusibles, pero yo sentí un frío que no era de invierno. Era un frío que te subía por los pies, como si el suelo fuera de hielo. Y entonces escuchamos el arrastre. Sss, sss. Como si alguien arrastrara los pies con pantuflas de lana por el pasillo. Nadie se movió. Mi mamá se puso blanca. Se agarró del mantel tan fuerte que los nudillos le crujían. El sonido se detuvo justo detrás de la silla vacía. Y entonces la silla se movió. No se movió un poco. Se arrastró hacia atrás con un chirrido que me hizo doler los dientes. Y algo se sentó. Yo no vi nada al principio, solo un vacío que deformaba la luz. Pero luego, el plato, el puré de manzana empezó a hundirse, como si alguien estuviera metiendo un dedo. Luego un trozo de carne simplemente desapareció. No se cayó al suelo, se desvaneció en el aire a la altura de donde estaría una boca. «Félix, ¿eres tú?», dijo mi abuela con una sonrisa que me dio más miedo que el fantasma. Escuchamos un sonido de masticación, pero no era normal, era como si masticaran cartón mojado. Crunch, squish, crunch. Y lo peor
Empezó a oler, no a muerto, no, olía a tierra mojada, a esa tierra que sacan cuando cavan una zanja. De repente la silla se giró hacia mí. No había nadie, pero sentí un peso. Sentí un aliento frío en mi mejilla que olía a formol. Y escuché una voz. No era la voz de mi abuelo, era una voz múltiple, como si 1000 personas susurraran lo mismo a la vez. Todavía tengo espacio. Salí corriendo. Mi familia se quedó ahí, cenando con eso. Cuando regresé al comedor 1 hora después, el plato estaba vacío, pero la silla estaba llena de un líquido negro y viscoso que se filtraba en la madera. Mi abuela sigue diciendo que fue una bendición. Yo no he vuelto a pisar esa casa, porque sé que el próximo año no será solo un plato el que esté vacío. Mira, yo sé que esto va a sonar a locura. Te juro que lo he pensado 1000 veces, ¿viste? Si no fue el estrés, la falta de sueño o qué sé yo. Pero no, fue real. Y pasó la Navidad del año pasado. Estábamos en casa de mi cuñada, en el campo. Una casa grande, con techos altos y un montón de cuartos que nunca se usan. Mis sobrinos, 2 nenas chiquitas, estaban como locas con los regalos. Abrieron todo, un desastre. Papeles por todos lados, cinta, juguetes, la locura de siempre. Una de las nenas, la más chica, Sophie, abrió un paquete grande que nadie recordaba haber comprado. Era una caja sin envolver, de cartón marrón, de esas que vienen de un envío. Y adentro había una muñeca. Pero no una muñeca linda, ¿entendés? Era de porcelana, de esas antiguas, con un vestido blanco de volados que estaba medio amarillento, como si llevara años guardado. Y lo más raro, no tenía ojos. En lugar de ojos, solo tenía 2 agujeros negros en la porcelana, como si le hubieran quitado los ojos de cuajo. Mi cuñada la vio y se puso pálida. «Ay, qué cosa fea. ¿De dónde salió esto?», dijo. Nadie sabía. Mi otra sobrina, la mayor, le tenía pánico. «Es horrible, mami. Sácala», chillaba. Pero Sophie, la chiquita, no. Sophie la agarró. Voz más baja, casi un susurro. La abrazó y le puso un nombre. «Se llama Celeste», dijo, y la pegó a ella. Yo sentí un escalofrío. Esa muñeca tenía algo, una vibra rara. Pero bueno, pensé que era la sugestión, ¿viste? La muñeca sin ojos se quedó ahí, en el regazo de Sophie, toda la noche. Después de la cena, cuando ya todos se iban a dormir, Sophie se negó a soltarla. Mis cuñados intentaron quitársela, pero la nena se puso a gritar como loca, así que la dejaron dormir con ella. «Total, es un juguete», dijo mi cuñada, tratando de convencerse a sí misma. Yo me fui a dormir un piso más arriba, en una de esas habitaciones de huéspedes. Estaba recansado, me dormí al toque, y me despertó el frío. La ventana estaba abierta, aunque yo la había cerrado. Y no lo sé, pero había una brisa helada que me erizó la piel. Escuché un ruidito, como si algo se arrastrara por el piso de madera del pasillo. Pensé que era el gato, pero el sonido era demasiado metódico. Scratch, scratch, scratch. Una pausa y otra vez. Me levanté, medio atontado. Abrí la puerta de mi cuarto. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna que entraba por una ventana lejana. Y en el medio del pasillo, a unos 10 metros de mí, la vi. Silencio tenso. La muñeca de porcelana. Estaba ahí, parada, completamente quieta, de espaldas a mí. Me quedé congelado. ¿Cómo llegó ahí?, pensé. Sophie la habrá dejado, pero ¿parada? No podía ser. Las muñecas no se paran solas. Mientras la miraba, sentí que algo estaba en los agujeros de sus ojos. No eran solo agujeros negros, eran profundidades, y juro que sentí que algo me miraba desde ahí. Una sensación de que me absorbía, de que si me acercaba me iba a caer en esos huecos. De repente la muñeca giró la cabeza, lentamente, muy lentamente. Creak,
el sonido de la porcelana o de algo frotándose. Y cuando me miró, no había ojos, pero la expresión de su cara de porcelana, de esa cara sin rostros, sin pestañas, sin cejas, esa expresión era de furia, una furia helada. Y me pareció que dentro de esos agujeros había un brillo rojo, apenas un destello, pero estaba ahí. Salí corriendo. Me encerré en mi cuarto con llave, puse la cómoda contra la puerta. No dormí toda la noche. Escuchaba el scratch, scratch en el pasillo, moviéndose, y luego se detuvo justo frente a mi puerta. Escuché un golpecito, toc, toc, y luego nada. Al día siguiente, la muñeca estaba de vuelta en la cama de Sophie. Mi cuñada me dijo que estaba seguro de haberla dejado ahí, pero en el piso de mi cuarto, justo donde había puesto la cómoda, encontré un pedacito de porcelana, un trozo chiquito, como una astilla, de una cara sin ojos. Sophie sigue jugando con Celeste. Dice que le cuenta secretos. Yo la veo y me da pavor. Y cada vez que paso por delante de la habitación de la nena, juro que siento esos ojos que no están, pero que me siguen desde los agujeros negros de Celeste. Esto fue en el año nuevo de 2017. Yo vivía en un edificio de esos enormes, de 20 pisos, en el centro. No conocía a casi ningún vecino. Viste cómo es la ciudad. Ese año me dio el bajón y no quise salir. Me quedé en el departamento solo, mirando los fuegos artificiales desde el balcón. A eso de las 12:30, escuché música que venía del salón de usos múltiples, en la terraza. Era una cumbia vieja, a todo volumen. Me sentía tan solo que dije, voy un rato, me tomo algo y me vuelvo. Me puse una camisa, agarré una botella de vino y subí. Cuando se abrieron las puertas del ascensor en el último piso, el calor me pegó en la cara. Estaba lleno de gente, pero lleno, No se podía ni caminar. Todos tenían puesto cotillón, antifaces, pelucas de colores, esos lentes gigantes de plástico. Me llamó la atención que nadie hablaba, solo bailaban, pero bailaban raro, como si no tuvieran huesos, moviéndose de un lado a otro al ritmo de esa música que sonaba medio distorsionada, como si el parlante estuviera roto. Me acerqué a la barra a servirme algo. Al lado mío había un tipo con una máscara de esas de monstruo de látex, muy realista, con arrugas y manchas de vejez. Tenía puesta una serpentina que le daba vueltas por todo el cuello, apretada, casi como si lo estuviera ahorcando. «Feliz año», le dije. El tipo no me miró. Se quedó mirando su copa. Vi que en la copa no había champán, había algo espeso, gris. Me dio un asco tremendo. Empecé a mirar a los demás y me di cuenta de un detalle. Toda la ropa de la gente estaba pasada de moda. Pero no vintage de onda, sino ropa de los 80, de los 90, gastada, con olor a humedad y aguardado. De repente la música se cortó. Se hizo un silencio que me puso los pelos de punta. Todos se quedaron quietos en la posición en la que estaban. El tipo de la máscara de látex se dio vuelta hacia mí, y ahí me di cuenta de que no era una máscara. La piel estaba pegada al cráneo. Los ojos eran dos cuencas secas y el látex era su propia cara deshaciéndose. «Todavía no es tu turno», me dijo. Pero la voz no salió de su boca. Salió como de adentro de su pecho. Un sonido hueco. Todos empezaron a caminar hacia mí. No corrían, solo se arrastraban, haciendo ruido con el cotillón de plástico contra el piso. «Shh, shh». El ruido de 1000 serpentinas arrastrándose. Yo retrocedí hasta el ascensor y empecé a apretar el botón como un loco. Las puertas no cerraban. Uno de ellos, una mujer con una peluca flúor que se le caía a pedazos dejando ver el cuero cabelludo pelado, metió la mano justo antes de que cerrara. Le apreté la mano con la puerta. Te juro que escuché el crack de los dedos, pero no gritó. Solo me miró con esos ojos vacíos. Logré que el ascensor bajara. Cuando llegué a mi piso, me encerré y puse todos los cerrojos.
Al día siguiente bajé a hablar con el portero, temblando. Le dije que la fiesta de arriba se había ido de control. El tipo me miró como si estuviera loco. «Pibe, anoche no hubo nadie en la terraza. Yo tengo la única llave y el salón estuvo cerrado con candado desde Navidad». Subimos juntos. El salón estaba impecable, seco, vacío, pero en el medio de la pista encontré una sola cosa: un lente gigante de plástico, de esos de cotillón que dicen «Feliz Año Nuevo». Estaba lleno de polvo como si hubiera estado ahí tirado por 30 años, y tenía una mancha de sangre fresca en el marco.